La paz del Señor. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Y en esta primera sección queremos hoy dar la introducción a una serie que trata con la habilidad que tiene el Hijo de Dios de escuchar la voz del Padre, identificarla y discernir entre la voz de Dios, la voz propia, la voz del hombre y la voz del enemigo. Está con nosotros hoy, desde República Dominicana, uno de los maestros que yo más tengo en alta estima por su nivel de integridad y de autenticidad. Nuestro amado hermano, el maestro Dionisio Amparo. Bienvenido, mi amado hermano. Bendiciones. Él me va a estar ayudando en esta serie. Y bueno, vamos a leer un pasaje base que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 3, versículos 4 y subsiguientes hasta el versículo 10. Amén. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿por qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová fue y llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue, y Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. La paz del Señor. Qué bonita palabra, y es una base. Hay unas cuantas cosas ahí que queremos hablar. Nosotros hemos desarrollado un taller, un estudio que precisamente hace lo que dice la palabra de Dios. Dice que todavía la palabra de Dios no le había sido revelada a Samuel. Era muchacho, era novato. Amén. Cuando venimos a Cristo, pues somos niños espirituales. La Biblia habla de que debemos desear como niños espirituales la leche, que es la palabra del Señor. Y entonces, este joven, aunque tenía llamado, tenía una vida de santidad, vivía en el templo, fue dedicado desde antes de su concepción, pero todavía el hecho de que fuese un sacerdote y todo ese acondicionamiento, no por eso tenía él la habilidad de distinguir la voz de Dios. Amén, así es. Y este pasaje nos enseña de que la voz del Padre se aprende a identificar. Cada niño puede identificar la voz de su padre entre muchos hombres. Y la forma en que lo hace es por la convivencia. Y que es una habilidad que es enseñable. Porque vemos que Samuel oía la voz de Dios y no sabía que estaba escuchando la voz de Dios. Así es. Y la palabra también dice que las ovejas oyen su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Entonces viene un predicador como yo, provocativo, y le dice a la gente: si tú no oyes la voz de Dios, tal vez tú no eres oveja, tal vez no eres sabio. Y la gente se ponen en pánico. Así es. Pero una persona sí puede ser oveja y ser sabio y tener problema en escuchar la voz de Dios. Entonces, vemos de que él tuvo que aprender. Él tuvo que aprender. ¿Y cómo aprendió? Porque el joven
se sometió a un entrenamiento con el ministro viejo. Elí, el ministro viejo experimentado, le da consejos, moldea y ayuda a el ministro joven, novato, a discernir claramente y poder distinguir la voz de Dios. Entonces, de eso se trata este taller que vamos a comenzar, de dar un entrenamiento a los nuevos para que puedan escuchar, porque hay una realidad de que Dios le está hablando a todo ser humano. Dios le está hablando a todos sus hijos, todas sus ovejas. Dios le habla, pero no todas las ovejas pues escuchan y se dan cuenta de que Dios le habla. Eso es así. No sabemos en el momento, a veces cuando Dios nos habla, cómo distinguir la voz de Dios, saber si ciertamente es Dios que nos está hablando a nuestra mente. Y hay personas que les gusta mucho que digan, no me hable mucho del Antiguo Testamento, háblame del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo de una persona que había sido llamada por Dios, Pedro, y que Pedro oyó la voz del Padre y no se dio cuenta, porque le dijo a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús lo mira y le revela lo que sucedió. Él no se dio cuenta que el Padre habló a su corazón. El habla de Dios tú tienes que aprender a distinguirla. A ver, él le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ve, si Jesús no le entrena como maestro a Pedro, él no discierne y no se da cuenta y no aprende a distinguir cuando Dios le habla. Y de eso se trata estos talleres que vamos a estar hablando, de cómo distinguir la voz de Dios. Y vamos a dejarle la introducción hasta aquí, pero antes de eso dígame, cuando Dios te hablaba a ti inicialmente en tu caminar con Dios, ¿tú te dabas cuenta de que Dios estaba hablando? No sabía. ¿Y cómo tú sabes que Dios te estaba hablando si tú no sabías que no podías distinguir? ¿Cómo ahora tú dices que Dios como quiera te hablaba? ¿Cómo te das cuenta de que Él te hablaba? A través de su palabra. Es decir, que cuando uno estudia en la Biblia, por ejemplo, 7 formas básicas de cómo Dios habla, uno mira hacia atrás retrospectivamente de lo que ha sucedido en la vida de uno y uno puede decir, oye, aquello que yo oí, percibí, realmente era la voz de Dios, ¿no? Así es. A veces creemos que son nuestros pensamientos, pero cuando aprendemos a través de la palabra podemos ver que es Dios que nos está hablando, porque la palabra tiene múltiples versículos donde nos enseña cómo es que Dios habla al hombre y en qué magnitud Dios habla al hombre. Amén, amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para que tú, al ir con nosotros en esta serie, puedas identificar cómo Dios te habla. Y el Señor, tú vas a poder tener una relación con Dios más cercana, y esa relación cercana con el Señor te va a permitir a ti evadir trampas del enemigo, trampas de los hombres, y va a ir tu crecimiento y tu ministerio. Es muy importante oír la voz de Dios. Síguenos en las redes. Esperamos verte pronto. La paz del Señor. La paz. Amén.